Vale mi pana, yo soy el zurdo y muchachos, tenía tiempo que no sentía tanta presión, tanta tensión, tanta ansiedad por ver un listado de convocados de la selección Vinotinto como el que sentí en este momento. Muchachos, ya lo tenemos después de tanta espera. La lista de convocados de Fernando Batista para enfrentar a Bolivia y Uruguay, en la que puede llegar a ser la doble fecha de eliminatorias más importante de nuestra historia, la que consagre o nos encamine a sellar ese cupo en el repechaje de la Copa del Mundo, o por otro lado mantenga todo en suspenso de cara a la doble fecha final en el mes de septiembre. Muchachos, 29 nombres, lo que nos trae Fernando Batista para esta doble fecha de eliminatorias. Una lista ni muy larga ni muy corta, era más o menos lo que yo estimaba que podríamos llegar a ver en una lista de convocatorias que se hizo esperar, muchachos, tardó mucho. Y eso me lleva a pensar mal, porque saben que yo siempre pienso mal en este tipo de casos, de que habían nombres que se estaban discutiendo hasta último momento, nombres que a lo mejor se metieron de último momento, o nombres que salieron de último momento, porque si no, esta convocatoria pudo haber salido fácilmente el día viernes. Sin embargo, la tenemos a día de hoy, el lunes a las 5 de la tarde en punto termina saliendo el listado, que vamos a analizar línea por línea y nombre a nombre como siempre, muchachos. Vamos a empezar con el arco: Rafael Romo, Alain Baroja, Wilker Fariñez. Regresa Alain Baroja debido a la lesión de José Contreras. Por ahí nada que objetar, todos sabemos que Rafa Romo es el dueño del arco vinotinto. Vamos con los centrales: Nahuel Ferraresi, Joshua Mejías, Wilker Ángel, Cristian Macún, John Chancellor, Tomás Gutiérrez y Tomás Gutiérrez. 6 defensores centrales. A ver, me sorprende primero que nada la ausencia de un intachable, intocable en las convocatorias de Bocha Batista como lo es Pipo Vivas. Probablemente sea una de las poquísimas convocatorias sin el Pipo en estas eliminatorias, en este proceso eliminatorio con Fernando Bocha Batista a la cabeza. Ya por ahí, ya de resto, es un poco lo que teníamos en mente, lo que nos podíamos llegar a esperar, debido a la baja de Rubén Ramírez, que se termina quedando fuera. Ya sabemos los diversos problemas físicos que ha tenido Rubén Ramírez a lo largo de los últimos meses, y me parece que no le termina dando para meterse en este listado. Sin embargo, más allá de eso, prácticamente lo mismo que vimos en el mes de marzo, con la inclusión de Joshua Mejías, que se mantiene, de Tomás Gutiérrez, que se mantiene, y ahora John Chancellor, que regresa a una convocatoria de la selección Vinotinto. Y la verdad que me parece bien, me parece correcto que hayan jugadores de jerarquía en esa posición. Ya posteriormente, los laterales: John Aramburu, Alexander González por derecha. Se especuló mucho sobre posibles problemas físicos de Alex. Al final llegará, y llegará perfectamente. Y posteriormente por izquierda vuelve a sorprender Bocha Batista con la inclusión de Alessandro Milani junto a Miguel Navarro. Muchachos, Alessandro Milani, jugador de la Lazio Sub-20, que la está rompiendo mal en Italia. Milani, se especuló mucho de su presencia en marzo, porque en marzo se iba a hacer una lista larga. No estuvo en marzo Milani y termina estando a día de hoy en la doble fecha FIFA, posiblemente una de las más importantes de nuestra historia. Va a estar en el mes de junio Alessandro Milani, probablemente haciendo su debut en un llamado con la selección absoluta, muchachos. A ver, no me voy a quejar, porque honestamente soy el primero que opta por darle chance a las caras nuevas, por darle la oportunidad a los chamos, por no llevarlos de la mano como si fueran tontos, y darles la oportunidad, soltarlos al campo y que demuestren. En ese sentido, creo que está buenísimo que llamen a Alessandro Milani. Pero sí es verdad que el timing me parece un poco raro. Venías apostando por otros nombres, venías apostando por René Rivas, venías apostando por John Aramburu a pierna cambiada, inclusive por Delvin Alfonso. Probablemente el nombre que más me sorprende de toda la lista. Igual no me quejo, me parece bien, me parece que tienes que tener agallas para llamar a Alessandro Milani, un jugador de la Lazio Sub-20, a esta doble fecha de eliminatorias. Y yo apoyo eso, sinceramente. Vamos a seguir entonces con la línea de volantes: Brujo Martínez, Yangel Herrera, que no va a estar contra Bolivia, Cristian Cáceres, Tomás Rincón, Telasco Segovia. Hasta ahí lo mismo de siempre, pero aparece la inclusión de Leonardo Flores, jugador que se ha ganado su presencia en la selección Vinotinto a base de puro sudor y lágrimas, puro esfuerzo, pura sangre. Picando piedra en Bucaramanga, Leo Flores se ganó su presencia en una mitad de la cancha de la selección Vinotinto que Bocha Batista lleva rato queriendo refrescar. No le funcionó Dani Pereira, no le funcionó Jesús Bueno, no le ha funcionado la mayoría de inventos que ha hecho en la mitad de la cancha Bocha Batista. Y bueno, Leo Flores tendrá su oportunidad de demostrar que puede estar en una selección Vinotinto. Yo creo que es un añadido que puede servir, puede ser de utilidad, sobre todo para las segundas partes. Vamos con los extremos, o con los volantes ofensivos.
Eduard Bello, Jefferson Soteldo, Freddy Pico Vargas, David Martínez, el hombre del mes probablemente. David Martínez recibiendo su primer llamado serio con la selección mayor de Venezuela, porque ya sabemos que ya debutó en un partido amistoso jugado en Estados Unidos, pero su primer llamado oficial a una doble fecha de eliminatorias. Cerramos con Jefferson Savarino y Juanpi Añor con la lista de volantes ofensivos y extremos. A ver, en compendio general, muchachos, es complicado analizar el tema de los extremos, el tema del ataque de la selección venezolana, porque se llevan a Jefferson Soteldo entre algodones. Jefferson, bueno, la información que salió en los últimos días es que va a apretar, va a forzar para poder estar en esta doble fecha FIFA, pese a que por tiempos de recuperación lo más probable es que no llegue a estar al 100% para estos partidos. Cosa que a mí me parece un arma de doble filo, sinceramente. Yo no soy muy aliado, no soy muy dado a llevarse jugadores lesionados, sinceramente. Me parece que todo el grupo esté en una incertidumbre de si llega o no llega, que haya en general un ambiente de incertidumbre hacia la figura de ese jugador, y al final, haga lo que haga el técnico, probablemente sea criticado y termine siendo el malo. Si lo mete y Soteldo no juega bien contra Bolivia, pues la culpa va a ser del Bocha Batista. Si no lo mete, probablemente lo critiquen también porque no metió a Jefferson Soteldo. Entonces, no sé, yo sinceramente soy de los que piensa que si Soteldo no llega, pues no llega. Y ya hay que empezar a darle la confianza y empezar a trabajar en el plan A de reemplazo para Jefferson Soteldo. A mí este ambiente que ahora se va a generar, no solo en la afición, sino entre los mismos jugadores, de si va a jugar Jefferson Soteldo, de si va a ser titular, de si está para jugar tantos minutos, a mí eso no me gusta, sinceramente. Creo que deberíamos estar centrados en los que están 100%, y en este sentido apoyo a Soteldo. Creo que habla bien de él, que quiera forzar, que quiera estar sí o sí en estos partidos tan importantes para Venezuela, pero no sé si sea lo mejor realmente para el grupo. Más allá de eso, yo dudo mucho que esté. Creo que si la selección Vinotinto tiene un partido cómodo contra Bolivia, en el que está ganando 1 o 2-0, creo que Bocha Batista no va a usar a Soteldo. Creo que la única manera de que Batista se arriesgue a colocarlo a Jefferson Soteldo va a hacer que se nos ponga el panorama muy jodido contra Bolivia, o que lo tengamos ahí el empate contra Uruguay. Creo que son los dos escenarios donde puede jugar Soteldo. Más allá de eso, no lo veo. Más allá de eso, Eduard Bello regresó de la lesión. El día de ayer jugó 45 minutos con Universidad Católica, lo que es un puntazo para la selección Vinotinto, pero claro, hay que ver en qué nivel realmente va a estar Eduard Bello, porque no viene teniendo buenas actuaciones con la selección Vinotinto. Esto es algo que venimos hablando desde hace rato. El Eduard Bello de Copa América, el Eduard Bello de la chilena contra Brasil, ese Eduard Bello empieza a quedar lejano, y necesitamos que Eduard Bello empiece a ser más consistente con la selección nacional. Jefferson Savarino es otro que va a llegar, pero va a llegar entre algodones. Hay que ver para cuántos minutos, hay que ver en qué nivel va a llegar Jefferson Savarino. Y por otro lado está Juanpi Añor, que viene con muy buen rendimiento a nivel de clubes en el fútbol de Grecia, pero que es un jugador totalmente distinto a los antes mencionados. O sea, si colocas a Juanpi Añor es para jugar a otra cosa, es para realmente cambiarle la dinámica al equipo, tanto de manera ofensiva como de manera defensiva. Entonces hay mucha incertidumbre, son muchas incógnitas, muchachos, las que tenemos en esa zona del campo. Pero yo sinceramente creo, muchachos, y no es por vender humo, porque siempre está el típico que comenta que quiere inflar a David Martínez y tal, pero yo sinceramente creo que David Martínez puede ser la solución a muchas cosas, a muchas dudas en esta doble fecha de eliminatorias. Creo que David Martínez va a jugar. No creo que Bocha Batista se lo esté llevando por presión social y bueno, para llevarlo, pero no lo va a usar, o lo va a meter en los minutos finales ya cuando es totalmente intrascendente. Lo dudo mucho. Creo que si se está llevando a David Martínez es para utilizarlo, y creo que Bocha Batista también sabe que está en números negativos con la afición de la selección Vinotinto. David Martínez le va a dar sus 30 minuticos contra la selección de Bolivia, y a partir de allí, de lo que pueda hacer David contra Bolivia, ¿por qué no verlo más tiempo contra la selección uruguaya? Eso es lo que creo que puede llegar a pasar. Me decepcionaría muchísimo, bro, pero muchísimo, si David Martínez va convocado a esta doble fecha de eliminatorias y no ve minutos, o ve, qué sé yo, por decirte algo, 5 minutos entre los dos partidos. Creo que sería
bastante decepcionante. Y por último toca hablar de Freddy Pico Vargas, que Freddy Pico Vargas es otro jugador que viene teniendo buen presente a nivel de clubes en el fútbol israelí. Freddy Pico Vargas, que se le dio la oportunidad de ir convocado y de jugar en el mes de marzo ante la selección de Ecuador, y un Freddy Pico Vargas que no demostró absolutamente nada contra Ecuador en el mes de marzo. Pero bueno, vamos a hablar sobre los ausentes más destacados en esta lista de convocatorias al final. De momento, cerramos con José Salomón Rondón, Yonder Cádiz, Jan Hurtado y Joseph Martínez, una delantera que para mí estaba total y completamente cantada. Sorprende no ver a Sergio Córdoba luego del gran nivel que está demostrando la Pantera en el fútbol turco, pero no sorprende verlo a Jan Hurtado, porque al final del día, bueno, viene siendo una apuesta de Bocha Batista no de marzo, sino de más atrás. Lo colocó de titular en el amistoso de enero contra Estados Unidos, y en general, siempre que ha estado Jan Hurtado presente, Bocha Batista lo ha tratado de tomar en cuenta. Entonces tampoco lo voy a criticar por eso, porque más allá de que Jan Hurtado no sea un delantero de mi devoción, sí es verdad que me gusta que Bocha Batista por lo menos sea coherente, bro. Sea coherente con su discurso. Si es que yo no le pido al Bocha Batista que lleve a los que yo quiero. Yo no le pido eso, yo le pido que por lo menos sea coherente. Coherente con su discurso, coherente con lo que viene planteando y coherente con la realidad futbolística de los jugadores. Eso es todo lo que yo le pido a Fernando Bocha Batista, y es por eso que yo creo que esta es una convocatoria, muchachos, probablemente la convocatoria más coherente que le he visto a Fernando Batista en los últimos meses, en el último año y medio probablemente, desde que empezamos, digamos, esta mala racha de partidos en eliminatorias sudamericanas. Creo que tenía rato que no me gustaba tanto una convocatoria de Fernando Batista. Ausencias, por supuesto, bro. No entiendo la presencia de Pico Vargas, eso sí, no va a haber quien me haga entenderlo cuando, por ejemplo, te estás dejando por fuera a Tuti Andrade, que venía siendo el mejor suplente de esta selección durante el 2024. También me sorprende, ojo, la ausencia de Darwin Machís, que muchos me van a decir, no, zurdo, pero si no está teniendo buen presente, si Machís no ha tenido buen rendimiento con la selección en los últimos partidos. Y sí, pero, me das a elegir entre Pico Vargas y Darwin Machís y me voy por Machís. Me das a elegir entre Pico Vargas y Rómulo Otero, me voy por Rómulo Otero. Me das a elegir entre Pico Vargas y Tuti Andrade, me voy por Tuti Andrade. Esa es la única decisión que no le termino de encontrar realmente la coherencia desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de coherencia de lo que ha venido haciendo Bocha Batista a lo largo de este último año. Ese podría ser el único detalle que no termino de entender demasiado, pero más allá de eso, creo que las ausencias se entienden. Se entiende la ausencia de Córdoba, se entiende la presencia de Hurtado, se entiende la presencia de Milani, se entiende, por ejemplo, la ausencia de René Rivas, que era el que venía siendo convocado, pero también hay que decirlo, René Rivas juega en el fútbol de Arabia. Si tuviera que definir esta lista de convocados en una palabra, sería coherente. Me parece una lista coherente, me parece una lista que descarta a los jugadores que venían sobrando, porque por ejemplo nombres como el Pipo Vivas, nombres como Brian Ortega, son nombres que venían sobrando realmente en estas convocatorias de la selección vinotinto, y yo veo esta lista de convocados y yo siento que cualquiera puede salir titular el día de mañana, salvo el caso a lo mejor de Pico Vargas, sinceramente. Pero más allá de eso, yo siento que cualquiera de estos puede ser titular contra la selección de Bolivia, capaz salvando un poco las distancias con Alessandro Milani, que ya sabemos que va a ser un debutante. Y Venezuela está ganando cómodo 2-0, 3-0 a la selección de Bolivia. Milani juega, debuta en la selección vinotinto. Firmado, guarden el clip, porque Milani va a debutar con la selección mayor de Venezuela en esta doble fecha FIFA. Pero muchachos, déjame saber acá abajo en los comentarios qué te ha parecido esta lista de convocados de Fernando Batista, si al igual que yo te parece coherente, si te gusta, si no te gusta. A mí la verdad que me gusta bastante, más allá de ciertos detalles que no me terminan de convencer. Esto ha sido todo por el video del día de hoy, muchachos. No olviden dejar su like, compartir el video con su grupo de panas que están esperando ese Venezuela-Bolivia. Y sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.